Hola, hola, tu amiga Mati Kirchner de vuelta. Esta vez para entrar en el mundo apasionante de las profecías, la oscuridad envuelve la noche, las sombras danzan en mi estudio. Me preparo para contar una historia de un hombre envuelto en enigma, un hombre conocido como Nostradamus. Únanse a mí, buscadores de lo desconocido. Viajen conmigo al corazón del siglo XVI. Nos adentraremos en la vida y profecías de Michel de Notre Dame. Prepárense. Este es un viaje a lo esotérico. Historia y misterio se entrelazarán. Entren en el mundo tenuemente iluminado de la Francia renacentista. Imaginen a un hombre consumido por sus escritos. Escribe febrilmente versos y símbolos crípticos. Su pluma rasguña el pergamino, impulsada por un poder invisible. Él es Michel de Notre Dame, inmortalizado para siempre como Nostradamus. Él es el vidente, el profeta. Sus palabras resuenan a través del tiempo, cautivadoras e inquietantes a partes iguales. Nacido en una era de agitación y cambio, Nostradamus recorrió un camino pavimentado con brillantez y tragedia. Fue médico, erudito, astrólogo y sobre todo un visionario. Su vida fue un tapiz tejido con hilos de conocimiento antiguo y prohibido. Buscó respuestas en las estrellas, en textos antiguos y en lo más profundo de su ser. Su mundo fue un caldero de plagas e intrigas políticas. Sin embargo, en medio de la confusión, se atrevió a mirar más allá del velo del presente. Buscó desentrañar los hilos del destino, vislumbrar el tapiz del tiempo aún por tejer. Narró sus visiones en versos crípticos, dejando un legado que continúa fascinando y confundiendo. Nostradamus nació en 1503. Su lugar de nacimiento fue Saint-Rémy de Provence, un pequeño pueblo en el sur de Francia. Entró a un mundo al borde de la transformación. El Renacimiento estaba amaneciendo. Era una época de despertar intelectual. Era una época de redescubrimiento del conocimiento clásico. Su familia, aunque exteriormente católica, se aferraba a su herencia judía. Poseían conocimientos antiguos. Este conocimiento se transmitía de generación en generación. Los abuelos de Nostradamus fueron fundamentales en su educación temprana. Reconocieron su aguda inteligencia, nutrieron su sed de conocimiento. Su abuelo paterno, Abraham Salomón, era médico y erudito de la Cábala. Inculcó en el joven Michel una fascinación por lo místico y las artes curativas. Su abuelo materno, Jean de Saint-Rémy, médico y estudioso de las ciencias celestiales, lo introdujo al mundo de la astrología y la astronomía. Rodeado de textos antiguos, Nostradamus se adentró en los misterios del universo. Estudió la Cábala, una tradición mística judía que explora los significados ocultos de las escrituras. Se sumergió en la astrología, buscando comprender la influencia de los cuerpos celestes en los asuntos humanos. Exploró el mundo de la herbolaria, aprendiendo las propiedades curativas de las plantas. Su educación temprana sentó las bases para su trabajo posterior. Abrazó una visión holística del mundo. Vio conexiones entre el microcosmos y el macrocosmos. Creía que las estrellas guardaban pistas sobre el destino de individuos y naciones. La vida de Nostradamus estuvo marcada por el triunfo y la tragedia. Obtuvo reconocimiento por sus habilidades como médico, especialmente durante los devastadores brotes de la peste. Desarrolló tratamientos innovadores, desafió las prácticas médicas convencionales,
experimentó una profunda pérdida personal. Perdió a su esposa e hijos a causa de la peste. La experiencia dejó una marca indeleble en él. Profundizó su empatía por el sufrimiento, alimentó su deseo de comprender las fuerzas que dan forma al destino humano. Su fama se extendió, atrajo la atención de los poderosos. Catalina de Médici, la reina de Francia, buscó su consejo. Estaba intrigada por sus profecías, temía por el futuro de su familia y su reino. Las profecías de Nostradamus estaban envueltas en misterio. Escribió en versos crípticos, usó metáforas y alegorías. Sus escritos estaban abiertos a la interpretación, despertaron debate y especulación. Siglos después de su muerte, Nostradamus sigue siendo un enigma. Sus profecías continúan fascinando y provocando. Algunos lo descartan como un charlatán, otros lo ven como un verdadero visionario. Sus palabras resuenan a través del tiempo, un testimonio de la perdurable fascinación humana por lo desconocido. A la edad de 14 años, la sed de conocimiento de Michel lo llevó a la bulliciosa ciudad de Aviñón. Era 1519 y Aviñón era un centro de aprendizaje, hogar de una prestigiosa universidad que atraía a académicos de toda Europa. La ciudad, todavía imbuida con el legado de su tiempo como la sede del papado, vibraba con fervor intelectual y religioso. Michel sobresalió en sus estudios, sumergiéndose en la literatura clásica, la filosofía y la medicina. Devoró las obras de Hipócrates, Galeno y Avicena, absorbiendo el conocimiento médico de la antigua Grecia, Roma y el mundo árabe. Sus profesores, reconociendo su mente aguda y su insaciable curiosidad, lo animaron a profundizar en las complejidades del cuerpo humano y las artes curativas. Sin embargo, los intereses de Michel se extendían mucho más allá del currículo tradicional. Buscó eruditos que pudieran enseñarle sobre el mundo natural, sobre las propiedades de las plantas y los minerales, sobre las conexiones ocultas entre lo físico y lo espiritual. Asistió a conferencias sobre matemáticas, astronomía y astrología, buscando desentrañar los misterios del cosmos. La vibrante atmósfera intelectual de Aviñón nutrió la mente floreciente de Michel, proporcionándole una base sólida tanto en lo tradicional como en lo esotérico. Participó en animados debates con sus compañeros estudiantes, desafiando el pensamiento convencional y buscando conocimiento de cada fuente disponible. En 1524 la tragedia golpeó. La peste negra, una plaga devastadora que había asolado Europa en ciclos durante siglos, descendió sobre Aviñón. La universidad cerró sus puertas, obligando a los estudiantes a huir para salvar sus vidas, mientras la ciudad se transformaba en un escenario de sufrimiento inimaginable. Miguel, obligado a abandonar sus estudios, presenció de primera mano los horrores de la plaga. Vio la rapidez con la que podía cobrar vidas, dejando tras de sí un rastro de dolor y desesperación. La experiencia dejó una marca indeleble en su alma, moldeando su visión del mundo y alimentando su deseo de comprender las fuerzas que gobiernan la vida y la muerte. Decidido a combatir el flagelo, Miguel pasó los años siguientes viajando por toda Francia, trabajando como boticario y buscando remedios tradicionales para la peste. Se sumergió en el estudio de la herbolaria, aprendiendo a identificar y preparar plantas medicinales.
Experimentó con diferentes combinaciones de ingredientes, buscando desesperadamente una cura para la implacable enfermedad. Sus viajes lo llevaron a enfrentarse cara a cara con el impacto devastador de la peste en comunidades grandes y pequeñas. Fue testigo del colapso del orden social, del miedo que se apoderó de los corazones de la población y de las medidas desesperadas que se tomaron para protegerse del asesino invisible. La pérdida de su esposa e hijos a causa de la peste en 1534 sumió a Michel en un período de profundo dolor e introspección. Atormentado por la muerte de sus seres queridos, se embarcó en un período de peregrinaje, buscando consuelo en la búsqueda del conocimiento y una comprensión más profunda de los misterios de la vida y la muerte. Durante casi una década, Michel viajó extensamente por toda Europa, sumergiéndose en diferentes culturas y buscando individuos reconocidos por su sabiduría y conocimiento. Visitó universidades, monasterios y bibliotecas, estudiando detenidamente textos antiguos y participando en discusiones con académicos, curanderos y místicos. La leyenda cuenta que viajó hasta Egipto y Tierra Santa, atraído por el encanto de las civilizaciones antiguas y sus tradiciones esotéricas. Se dice que pasó tiempo con eruditos cabalísticos en Jerusalén, profundizando en los misterios del misticismo judío. Durante sus viajes, Michel continuó perfeccionando sus habilidades como médico, aprendiendo nuevas técnicas de curación y experimentando con diferentes enfoques de la medicina. También profundizó en el estudio de la astrología, la alquimia y otras tradiciones esotéricas, buscando desentrañar los secretos del universo y la condición humana. A finales de la década de 1530, Miguel, ahora en sus 30 y tantos años, regresó a su Provenza natal. Se estableció en la ciudad de Salon-de-Provence, donde estableció una consulta médica y se casó con Ana Ponsarde, una viuda con 2 hijos propios. La pareja tendría 6 hijos juntos y Miguel pareció encontrar un sentido de estabilidad y propósito en la vida familiar. A pesar de su creciente familia y sus responsabilidades como médico, Miguel nunca abandonó su búsqueda de conocimiento ni su fascinación por lo esotérico. Continuó estudiando astrología, alquimia y otras tradiciones ocultas y comenzó a desarrollar una reputación como un hombre de perspicacias inusuales y habilidades proféticas. Comenzó a publicar almanaques, publicaciones anuales que combinaban predicciones astrológicas con consejos prácticos sobre agricultura, salud y otros asuntos de la vida diaria. Sus almanaques, escritos en un estilo claro y atractivo, resultaron inmensamente populares entre el público, estableciendo su reputación como un hombre de conocimiento y sabiduría. Gap Docés. A medida que la fama de Miguel crecía, también lo hacía su interés en la posibilidad de predecir el futuro. Se sumergió en el estudio de antiguas profecías, estudiando detenidamente las obras de profetas y videntes de diferentes culturas y periodos de tiempo. Buscó comprender los métodos que utilizaban para acceder al conocimiento oculto y el lenguaje que empleaban para transmitir sus visiones. Michel de Notre Dame, el joven erudito que se había sumergido en el mundo del conocimiento antiguo, ahora se enfrentaba a las crudas realidades de la vida en el siglo XVI, la peste negra, un azote que había atormentado a Europa durante siglos, una vez más alzaba su horrible cabeza. Ya no confinada a las páginas polvorientas de textos antiguos, la peste era una pesadilla viviente, acechando las calles de Aviñón y más allá. Obligado a huir de los confines de la academia,
Michel se vio empujado al papel de sanador. El mundo a su alrededor era un tapiz de sufrimiento, pueblos diezmados, familias destrozadas y el hedor de la muerte aferrándose al aire. La peste, un enemigo invisible, no perdonaba a nadie. Su toque, un presagio de una muerte agonizante, impulsado por un profundo sentimiento de compasión y armado con su conocimiento de remedios herbales, Michel viajó de pueblo en pueblo, ofreciendo sus servicios como médico. Fue testigo de primera mano de la devastación causada por la peste, la desesperación en los ojos de los afligidos, las súplicas frenéticas de sus seres queridos y la sombría eficiencia con la que se deshacían de los cuerpos, consumidos por piras que ardían día y noche. En esos primeros años de su práctica médica, Michel se encontró con las limitaciones de los remedios tradicionales, las sangrías, las purgas y la aplicación de sanguijuelas, las prácticas médicas aceptadas de la época. A menudo resultaban ineficaces contra el implacable asalto de la peste. Se dio cuenta de que para combatir a un enemigo tan formidable necesitaría desafiar la sabiduría convencional y buscar nuevos enfoques para la curación. A pesar de los mejores esfuerzos de Miguel, la peste continuó su avance mortal por toda Europa. Oleadas de infección arrasaron ciudades y pueblos, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. La comunidad médica, mal equipada para combatir al enemigo invisible, luchaba por seguir el ritmo del implacable avance de la enfermedad. Miguel fue testigo de primera mano del daño social y psicológico que causaba la peste. El miedo y la sospecha envenenaron las relaciones, ya que las personas se volvían unas contra otras, pues, desesperadas por evitar la temida enfermedad. Los rumores y la superstición florecieron, alimentando un clima de paranoia y desconfianza. La peste también expuso las profundas desigualdades de la sociedad del siglo XVI. Los pobres, que vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad, eran particularmente vulnerables a la enfermedad. Los ricos, con su acceso a una mejor nutrición, entornos más limpios y cierto grado de aislamiento, le fue algo mejor, pero ni siquiera ellos eran inmunes al toque indiscriminado de la peste. A medida que aumentaba el número de muertos, las estructuras sociales tradicionales comenzaron a desmoronarse. Las iglesias, que alguna vez fueron lugares de solaz y refugio, se vieron abrumadas por los enfermos y moribundos. Los hospitales, mal equipados para manejar la gran cantidad de pacientes, se desbordaron con los afligidos cuyos gritos de dolor resonaban en la noche. La vida de Michel estuvo marcada por el toque devastador de la peste. En 1531 se casó y dio la bienvenida a 2 hijos, pero en 1534 la peste atacó, llevándose a su esposa e hijos. La pérdida destrozó su mundo, sumiéndolo en la desesperación. Cuestionó su fe y buscó consuelo en sus estudios. El dolor de su ausencia era un dolor constante. Decidió dedicar su vida a combatir la enfermedad. La pérdida intensificó su empatía por el sufrimiento de los demás. Había presenciado el impacto de la peste en innumerables familias. Ahora el dolor era profundamente personal. Encontró refugio en la búsqueda del conocimiento. Su profunda pérdida impulsó su sentido de propósito. Los años de la peste encendieron una chispa dentro de Michel. Mientras atendía a los enfermos, experimentaba destellos de perspicacia. Las fronteras entre lo físico y lo espiritual se volvieron borrosas.
se sintió atraído por textos antiguos sobre astrología y alquimia. Estudiaba las estrellas, convencido de que guardaban pistas sobre el destino. Sus sueños se volvieron vívidos, llenos de símbolos extraños. Experimentaba momentos de precognición. Documentaba estas visiones en diarios. Las semillas de la profecía se sembraron en su dolor. La peste abrió su mente a un reino más allá de lo ordinario. Se estaba convirtiendo en Nostradamus, el vidente. Su viaje profético había comenzado. Los años de la peste dejaron una marca imborrable en Nostradamus. Fue testigo de la fragilidad de la vida y la rapidez de la muerte. Volvió su mirada a los cielos en busca de respuestas. Las estrellas, creía él, guardaban las claves de los patrones de la historia. Nostradamus se sumergió en la astrología. Veía el cosmos como un gran mecanismo de relojería. Los cuerpos celestes influían en los destinos humanos. Buscó descifrar el lenguaje de las estrellas. Su objetivo era vislumbrar el futuro. La búsqueda de Nostradamus se extendió a la alquimia. No buscaba oro, sino la transformación espiritual. La alquimia guardaba la llave de los misterios de la vida. La veía como un viaje de autodescubrimiento. En su laboratorio experimentaba con sustancias. Creía en comprender las propiedades ocultas de la materia. Sus actividades alquímicas eran profundamente espirituales. La alquimia era un camino hacia la iluminación. Nostradamus experimentaba fenómenos inusuales. Sus sueños eran vívidos, llenos de símbolos y mensajes. Informaba de visiones y una conciencia intensificada. Experimentaba con técnicas para inducir estados alterados. Practicaba la adivinación y usaba preparaciones herbales. Documentaba sus experiencias en diarios frenéticos. Sus contemporáneos susurraban sobre sus habilidades. Algunos lo descartaban, otros lo miraban con asombro. Continuaba explorando los territorios desconocidos de la mente. Nostradamus sentía la necesidad de registrar sus visiones. Escribía en verso, a menudo críptico y enigmático. Su lenguaje era poético y oscuro. Organizó sus profecías en cuartetas. Su primera colección, publicada en 1555, causó sensación. La gente buscaba copias para descifrar sus versos. Su obra ofrecía guía en tiempos turbulentos. Las profecías de Nostradamus cautivaron a todas las clases sociales. La formación médica de Nostradamus influyó en sus profecías. Él veía la historia como cíclica, con patrones que se repiten. La naturaleza humana era imperfecta, impulsada por la ambición y la avaricia. La peste era una metáfora de las fuerzas destructivas. Sus profecías reflejaban las preocupaciones sobre el futuro de la humanidad. Él advirtió sobre guerras, desastres y conflictos. Escribió sobre tiranos, plagas y desastres naturales. Ofreció esperanza, sugiriendo que las decisiones humanas podrían alterar el sinoma de ese destino. Sus profecías cautivaron a los lectores durante siglos. El impacto de Nostradamus en la cultura occidental es innegable. Las noticias de las profecías de Nostradamus llegaron a la sociedad francesa. Catalina de Médici, reina de Francia, lo mandó llamar. Corría el año
1555, una época turbulenta. El control del poder del rey Francisco II era débil. Catalina buscaba cualquier ventaja para el reinado de su hijo. Nostradamus atendió la llamada real. Sabía que negarse podría tener consecuencias nefastas. Llegó a la opulenta corte francesa, fue conducido ante la presencia de Catalina. Ella tenía preguntas que podrían determinar su destino. La reina buscaba las percepciones de Nostradamus. Su presencia en la corte se volvió significativa. Catalina de Médici buscaba las visiones de Nostradamus. Le preguntó sobre la salud de su hijo y los conflictos religiosos. Nostradamus respondió con lenguaje enigmático. Habló de alineaciones celestiales e influencias planetarias. Catalina se sintió atraída por sus pronunciamientos misteriosos, lo nombró su médico y astrólogo personal. Obtuvo acceso a los círculos íntimos de la corte francesa. Se buscaba su consejo en asuntos de Estado, sus profecías eran analizadas y debatidas. La presencia de Nostradamus se convirtió en algo habitual en la corte. En 1559, un evento trágico sacudió la corte francesa. El rey Enrique II participó en un torneo de justas. Nostradamus, según se dice, había advertido de un accidente. Sus advertencias fueron ignoradas. El torneo continuó, la multitud emocionada. El desastre ocurrió cuando el rey Enrique fue herido. Una astilla de lanza le perforó el ojo. La multitud contuvo el aliento cuando el rey se desplomó en su silla de montar. Fue sacado del campo, herido de muerte. A pesar de los esfuerzos, el rey Enrique II sucumbió a sus heridas. Su muerte reflejó la predicción de Nostradamus. El evento solidificó la reputación de Nostradamus. Algunos lo descartaron como coincidencia, muchos lo vieron como evidencia de sus habilidades proféticas. La reputación de Nostradamus como vidente se consolidó. Catalina de Médici confiaba en los consejos de Nostradamus. Era una figura controvertida. Sus profecías se prestaban a múltiples interpretaciones. Sus detractores lo llamaban charlatán. Sus partidarios lo veían como un visionario. Nostradamus continuó publicando sus profecías. Sus escritos eran examinados y debatidos. La influencia de Nostradamus persistía. La relación de Nostradamus con la corte francesa dejó un legado. Su asociación con Catalina de Médici aseguró la circulación de sus profecías. Sus escritos fascinaron e inquietaron a los lectores durante siglos. Sus profecías fueron traducidas y se especuló sobre ellas. Algunos las descartaron como divagaciones. Otros vieron en ellas una auténtica capacidad profética. El impacto de Nostradamus en la cultura occidental es innegable. Su nombre se convirtió en sinónimo de profecía. Sus escritos continúan cautivando la imaginación. Descifrar las profecías de Nostradamus es como resolver un rompecabezas intrincado, uno donde las piezas están dispersas a través del tiempo y envueltas en un velo de simbolismo y alegoría. Sus escritos, compuestos en una mezcla de francés, latín y provenzal, están llenos de metáforas, alusiones históricas y referencias astrológicas, lo que las hace notoriamente abiertas a la interpretación. Nostradamus mismo reconoció la oscuridad deliberada de sus profecías
afirmando que había ocultado sus significados para evitar la persecución y para asegurar que sus predicciones solo fueran comprendidas por aquellos con la sabiduría y la perspicacia para descifrarlas. Él creía que el futuro no era fijo sino fluido, influenciado por las elecciones y acciones humanas, y temía que revelar sus visiones con demasiada claridad pudiera alterar inadvertidamente el curso de los acontecimientos. Añadiendo al desafío de la interpretación está el hecho de que las profecías de Nostradamus no se presentan en orden cronológico. Sus centurias, cada una con 100 cuartetas, saltan de un lado a otro en el tiempo, entrelazando eventos de diferentes épocas en un tapiz complejo y a menudo desconcertante. Eruditos y entusiastas han pasado siglos estudiando sus escritos, intentando decodificar sus versos crípticos y relacionarlos con eventos históricos. Algunos se han acercado a sus profecías con una mirada literal, buscando correlaciones directas entre sus palabras y sucesos específicos. Otros han interpretado sus escritos de manera más simbólica, viéndolos como representaciones alegóricas de tendencias y ciclos históricos más amplios. Uno de los ejemplos más citados de la supuesta precisión de Nostradamus es su predicción de la Revolución Francesa, un período de agitación social y política radical que envolvió a Francia a finales del siglo XVIII. Varios de sus cuartetos, particularmente los del siglo IX, se han interpretado como presagios de la violencia, el caos y el ascenso de un líder tiránico durante la revolución. El siglo IX, cuarteto 49, dice de la gente esclavizada, canciones, cánticos y demandas, mientras príncipes y señores son mantenidos cautivos en prisiones, estos serán tomados como oráculos por los idiotas sin sentido. Este cuarteto, con sus referencias a una población esclavizada que se levanta contra sus príncipes y señores, se ha visto como una clara predicción del derrocamiento de la monarquía y la aristocracia durante la Revolución Francesa. La línea sobre príncipes y señores mantenidos cautivos en prisiones parece presagiar el encarcelamiento y la ejecución de Luis XVI y María Antonieta. El siglo IX, cuarteto 81, alimenta aún más esta interpretación. Por la noche, el último muerto a manos de un rubio, el rey traicionado por el renunciado. Se encontrarán en Reims y Londres, en paz, el reino celta unido al fuerte. Este cuarteto, con su mención de un rey traicionado y del último muerto, se ha interpretado como una referencia a la ejecución de Luis XVI, el último rey Borbón de Francia. La referencia se ha visto como una posible alusión a Napoleón Bonaparte, quien más tarde ascendería al poder tras la revolución. Sección 3. El ascenso de Hitler. La sombra del anticristo. El ascenso de Adolf Hitler y los horrores de la Alemania nazi en el siglo XX también se han relacionado con las profecías de Nostradamus. Algunos intérpretes ven en sus escritos escalofriantes presagios del reino de terror del dictador nazi. La Centuria II, cuarteta 24, se cita a menudo en este contexto. Bestias feroces con hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo de batalla será contra Easter. En una jaula de hierro será llevado el grande, cuando el niño alemán no observe ninguna ley. La referencia a Easter, un nombre sorprendentemente similar a Hitler, ha llevado a muchos a creer que Nostradamus estaba prediciendo específicamente el ascenso del dictador nazi.
La mención de la cuarteta a bestias feroces con hambre y la mayor parte del campo de batalla podría interpretarse como alusiones a la brutalidad del régimen nazi y la devastación de la Segunda Guerra Mundial. La Centuria 8, cuarteta 77, añade otra capa a esta interpretación. El anticristo muy pronto aniquila a los tres. 27 años durará su guerra. Los incrédulos muertos, cautivos, exiliados. Sangre, cuerpos humanos, agua y granizo rojo cubren la tierra. La mención del anticristo y su guerra de 27 años se ha visto como una referencia a Hitler y la duración del régimen nazi desde 1933 hasta 1945, un periodo que abarca tanto la Segunda Guerra Mundial como los años precedentes de consolidación del poder nazi. La descripción de la cuarteta de incrédulos, muertos, cautivos, exiliados, se hace eco escalofriantemente del Holocausto, el genocidio sistemático de judíos y otras minorías llevado a cabo por el régimen nazi. Sección 4. El enigma de la Centuria 10, cuarteta 72. Entre las profecías más enigmáticas de Nostradamus se encuentra la Centuria 10, cuarteta 72, un verso que ha generado interminables debates y especulaciones entre estudiosos y entusiastas durante siglos. En 1999 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Ressusciter le grand roi d'Angolmois. Avant, après Mars, régner par bonheur. En español, la cuarteta se traduce como: el año 1999, séptimo mes. Del cielo vendrá un gran rey de terror. Resucitará al gran rey de Angolmois, antes y después de Marte, reinar por felicidad. Esta cuarteta, con su mención específica del año 1999, generó una gran expectativa y ansiedad a medida que se acercaba el milenio. Algunos la interpretaron como una predicción de un cataclismo global, tal vez una guerra nuclear o el impacto catastrófico de un asteroide. Otros la vieron como una profecía más simbólica que predecía un periodo de gran agitación y cambio, quizás el comienzo de una nueva era. El gran rey del terror ha sido interpretado de diversas maneras, como un poderoso líder político, una figura religiosa o incluso un ser extraterrestre. La referencia al gran rey de Angolmois ha alimentado especulaciones sobre un resurgimiento del poder chino o ruso, o quizás la aparición de una nueva superpotencia mundial. Potencia más allá del velo del tiempo, el legado perdurable de Nostradamus. Ya sean vistas como las visiones inspiradas de un verdadero profeta o las reflexiones ambiguas de un astuto escritor, las profecías de Nostradamus han cautivado la imaginación de los lectores durante siglos. Sus escritos, envueltos en simbolismo y alegoría, han demostrado ser notablemente adaptables. Sus versos crípticos reinterpretados y reaplicados para ajustarse a los eventos de cada época sucesiva. Sus profecías ofrecen una visión de la fascinación humana por lo desconocido, el deseo de atravesar el velo del tiempo y vislumbrar lo que depara el futuro. Hablan de nuestras ansiedades sobre el futuro, nuestras esperanzas de un mañana mejor y nuestros miedos a las fuerzas que amenazan con desentrañar el tejido de la civilización. El legado de Nostradamus es un testimonio del poder perdurable de la profecía, la atracción de lo enigmático y la necesidad humana de encontrarle sentido a un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y el cambio.
Sus escritos, ya sean vistos como visiones inspiradas o ingeniosas invenciones, continúan resonando en el presente, un recordatorio de que el pasado, el presente y el futuro están inextricablemente entrelazados, tejidos juntos en el gran tapiz del tiempo. Nostradamus en el retrovisor. Aquí estamos, casi en la mitad del siglo XXI, siglos después del mundo tumultuoso de Nostradamus. Es fácil pensar que sus profecías son solo reliquias de otra época, productos de un tiempo donde la superstición y el miedo dominaban la razón y la ciencia. Pero Nostradamus sigue intrigando. Su nombre es sinónimo de profecía. Su imagen, la de un sabio con barba mirando una bola de cristal, un ícono cultural. ¿Por qué en una era de maravillas tecnológicas y avances científicos, Nostradamus sigue presente en nuestra imaginación colectiva? Quizás sea el atractivo eterno de lo desconocido, la tentación irresistible de mirar detrás de la cortina del tiempo y ver lo que nos depara el destino. O tal vez sea lo universal de sus temas: la guerra, la paz, los desastres, el ascenso y la caída de imperios. Preocupaciones tan vigentes hoy como en el siglo XVI. Sus profecías, envueltas en simbolismo y alegoría, son como camaleones. Sus significados cambian y se adaptan a las ansiedades y aspiraciones de cada generación. Son como una prueba de Rorschach en la que proyectamos nuestras propias esperanzas, miedos e interpretaciones, encontrando en sus versos crípticos ecos de nuestro tiempo y destellos de los caminos que tenemos por delante. Nostradamus, un espejo de nuestras ansiedades. Las profecías de Nostradamus, aunque a menudo interpretadas como predicciones de eventos específicos, también pueden verse como reflejos de las ansiedades y aspiraciones de la época en que fueron escritas. El siglo XVI fue una era de profundos cambios y trastornos, una época en que el viejo orden se desmoronaba y el futuro parecía lleno de incertidumbre. La reforma protestante estaba desafiando la autoridad de la Iglesia Católica, provocando guerras religiosas y malestar social. La imprenta, un invento reciente, difundía nuevas ideas y desafiaba las formas tradicionales de pensar. El descubrimiento del Nuevo Mundo había expandido los horizontes geográficos de Europa, trayendo consigo tanto oportunidades como ansiedades sobre lo desconocido. Las profecías de Nostradamus, con sus advertencias de guerras, plagas, desastres naturales y el auge y caída de imperios, resonaron con las ansiedades de su tiempo. Proporcionaron un lenguaje para articular los miedos e incertidumbres de un mundo en transición. Un mundo lidiando con los desafíos del conflicto religioso, la agitación política y el cambio social. Siglos después, sus profecías continúan sirviendo como espejos de nuestras propias ansiedades. Nosotros también vivimos en una era de rápidos cambios e incertidumbre, enfrentando desafíos que parecen desafiar las soluciones fáciles. El cambio climático, las pandemias globales, la desigualdad económica y el auge de nuevas tecnologías con el potencial de remodelar el tejido mismo de la sociedad. Las profecías de Nostradamus, aunque a menudo abiertas a la interpretación y propensas a malas interpretaciones, nos recuerdan que la condición humana, a pesar de todos sus avances, permanece notablemente constante. Todavía nos impulsan las mismas esperanzas, miedos y aspiraciones que nuestros antepasados, todavía lidiando con las preguntas fundamentales de la existencia.
todavía buscando significado y propósito en un mundo a menudo caracterizado por el caos y la incertidumbre.